Fueron hermanas unidas por la sangre, la música y los secretos. Una brillaba bajo los reflectores, Flor Silvestre, la adorada diva de la música ranchera. La otra, la prieta linda, permanecía justo detrás de ella, observando todo en silencio, guardando verdades que nunca se atrevió a contar, hasta el final. Antes de su muerte, Enriqueta Jiménez rompió por fin el silencio. Y lo que reveló sobre su famosa hermana podría cambiar para siempre la forma en que ves a Flor. Si estás listo para descubrir la historia detrás del telón, dale like, suscríbete y quédate conmigo. Porque lo que viene no aparece en los libros de historia. Cuando se habla de las voces inolvidables que moldearon la cultura mexicana, especialmente durante su época de oro en el cine, un nombre resuena más fuerte que muchos otros: Flor Silvestre. Cantante y actriz que irradiaba emoción y elegancia, cautivaba al público tanto con su voz como con su presencia en pantalla. Pero lo que a menudo pasa desapercibido es que ese no fue un camino en solitario. Detrás de ese nombre legendario estaba Guillermina Jiménez Chaboya, una mujer nacida en una familia numerosa y talentosa en Salamanca, Guanajuato. Y entre sus 6 hermanos, 2 de sus hermanas, también soñaban con la fama. Se subieron al escenario, enfrentaron las cámaras y persiguieron la misma magia que Flor había encontrado. Sus caminos no brillaron con la misma intensidad, pero sus historias son igual de fascinantes e igual de humanas. Flor Silvestre no era solo una estrella, era el pilar de una dinastía musical. Junto a su esposo, el igualmente icónico Antonio Aguilar, ayudó a definir toda una era de la música regional mexicana. Juntos, no solo eran artistas, eran columnas vertebrales de la cultura. Y su legado no terminó con ellos. Pasaron la antorcha a su hijo, Pepe Aguilar, quien construyó una carrera impresionante y a su vez formó una nueva generación de artistas: Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Majo Aguilar. Es un linaje extraordinario, construido sobre disciplina, arte y una pasión genuina por la música. Pero antes de que esta dinastía echara raíces, estaban las hermanas Jiménez, jóvenes con sueños y talento, decididas a encontrar su voz en una industria que no siempre deja espacio para todos. Una de esas hermanas fue María Teresa Enriqueta Jiménez, nacida el 4 de julio de 1933, en el mismo pueblo que Flor, Salamanca. Pero el mundo la conocería como la Prieta Linda. Enriqueta siguió los pasos de su hermana mayor casi al pie de la letra. Tras la mudanza de Flor a la Ciudad de México para iniciar su carrera, Enriqueta la alcanzó allí y juntas formaron un dueto llamado Las Flores. No era un truco publicitario. Las dos se complementaban de verdad, fusionando sus voces en interpretaciones conmovedoras de clásicos de la ranchera. Llamaron la atención de grandes productores en la música, el cine y la televisión, y juntas grabaron temas entrañables como Los Desvelados y Lo Traigo en la Sangre, acompañadas por el legendario mariachi de Rubén Fuentes. Estas no fueron producciones menores, fueron trabajos exitosos y de alta calidad que tocaron el corazón del público. Las hermanas realizaron extensas giras, tanto juntas como por separado, por México e incluso por Estados Unidos, llevando su herencia a comunidades que anhelaban los sonidos de su tierra. Y aún así, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los reflectores no se repartieron por igual. Aunque la Prieta Linda ciertamente se ganó un nombre, especialmente entre los conocedores de la música tradicional, Flor Silvestre ascendió más alto, convirtiéndose en un nombre conocido en todos los hogares. Su transición al cine fue sorprendentemente natural, participando en grandes producciones y dejando una huella imborrable en la época de oro del cine mexicano. Luego estaba otra hermana, María de la Luz Jiménez Chaboya, mejor conocida como Mary Jiménez, o por su audaz apodo artístico, la folclórica sexy. Al igual que sus hermanas, Mary nació en Salamanca y fue atraída por la música ranchera. No intentó seguir el camino del cine como Flor o Enriqueta. En cambio,
decidió mantenerse firmemente en el mundo de la música, y tenía el talento para justificar esa decisión. En 1979 lanzó el álbum Quédate con él bajo el sello Discos Gas. Unos años después, en 1983, publicó otro álbum, No Recuerdas, Bien Mío, esta vez con Harmony Serie, parte del sello CBS. No eran esfuerzos menores. Mary era una profesional, una artista seria en toda regla. Algunos fanáticos, especialmente los verdaderos conocedores de la ranchera, afirman que la voz de Mary tenía un parecido asombroso con la de Flor Silvestre. Si escuchabas sin saber quién cantaba, podrías confundir a una con la otra. Y eso dice mucho. Pero a pesar de su talento y la fuerza de sus grabaciones, Mary nunca alcanzó el nivel de fama pública que disfrutó su hermana mayor. Permaneció como cantante, según su biografía, sin incursionar en el mundo de la actuación. No está claro si fue por decisión propia o por las circunstancias, pero eso refleja una dura verdad de la industria. El talento no siempre se traduce en oportunidades. El apodo de Mary, la folclórica sexy, es un recordatorio de la época en la que actuó, una era que a menudo reducía a las artistas a imágenes vendibles, sin importar cuán poderosas fueran sus voces. Sí, respiremos profundo para esta parte, porque hoy no solo vamos a repasar la carrera de una ícono, vamos a adentrarnos en los rincones más silenciosos y complejos de una familia que definió el sonido de México. Ya conoces a Flor Silvestre, la estrella luminosa de la época de oro del cine mexicano, la voz imponente detrás de canciones como Cielo Rojo, y la matriarca de una de las dinastías más influyentes en la música regional mexicana. Pero detrás de ese resplandor había una historia de hermanas, de sueños compartidos, heridas antiguas y cosas que nunca se dijeron. Flor no estaba sola. Era una de las hermanas Jiménez Chaboya, tres mujeres increíblemente talentosas: Guillermina, Enriqueta y María de la Luz. Cada una con su propio camino, su propio don, y cada una dejó su huella en el mundo de la música. Flor, por supuesto, fue la más famosa. Ocupó el centro del escenario, querida por el público, adorada en el cine y respetada en toda la industria. Pero aunque se convirtió en el símbolo de toda una era, hubo momentos en que su historia se cruzó con el orgullo y también con un dolor silencioso, especialmente cuando se trataba de sus hermanas. Enriqueta, conocida por el mundo como la Prieta Linda, también tuvo una carrera sólida tanto en la música como en el cine. Se ganó un nombre, se ganó el respeto, pero Flor se convirtió en el rostro, en el ícono, y es imposible no preguntarse cómo debió sentirse estar al lado de ese tipo de brillantez mientras se poseía una luz propia. En muchos sentidos, eran más que hermanas. Eran colaboradoras, compañeras y a veces rivales silenciosas. No en un sentido malicioso, sino en esa forma en que sucede cuando dos personas, nacidas de las mismas raíces, persiguen el mismo sueño y son arrastradas por mareas distintas. La vida, como siempre, tenía sus propios planes, y a veces esos planes duelen. El mundo artístico fue sacudido el 21 de septiembre de 2021, cuando se dio a conocer la noticia de que Enriqueta Queta Jiménez, la Prieta Linda, había fallecido. Tenía 88 años, una vida larga, rica, plena. De hecho, poco más de un año antes, el 4 de julio de 2020, había celebrado su cumpleaños número 88 con estilo, rodeada del reconocimiento y el cariño que tanto merecía. Se había ganado su lugar en el panteón de la música ranchera. Fue una de las voces más queridas de la época de oro. Una mujer con clase, fortaleza y alma en cada nota. Y tras su partida, comenzaron a resurgir los recuerdos, algunos alegres, otros agridulces. Pero uno en particular llamó la atención de los fans y removió emociones que parecían dormidas. Ocurrió en el popular programa Ventaneando, conducido por la periodista Patti Chapoy. Emitieron una entrevista conmovedora del año 2016,
Una que en su momento pasó casi desapercibida, pero que ahora, años después, tras su muerte, golpeaba de forma muy distinta. En ella, la prieta Linda compartía algo de lo que nunca antes había hablado en público. Era sobre su hermana, sobre Flor, y sobre una etapa de sus vidas en la que todo se torció de manera dolorosa. La entrevista comenzaba con una pregunta simple, aparentemente inocente. El reportero le preguntó, ¿te frecuentas con Flor? Y la respuesta de Queta fue tan honesta como desgarradora. Con nadie, respondió. Hubo un tiempo en que nos enojamos por chismes. Y así, de golpe, se abrieron las puertas a una parte de su vida que había permanecido oculta durante décadas. Explicó que en los primeros años, cuando la carrera de Flor comenzaba a despegar y ella empezaba a realizar giras internacionales, muchas veces tenía que dejar a su familia durante meses. Durante esas ausencias prolongadas, Queta intervenía. Ayudaba a cuidar de los 5 hijos de Flor, sí, incluyendo a Antonio Aguilar Jr. y a un joven Pepe Aguilar. Pero en lugar de recibir gratitud del mundo exterior, su cercanía con los hijos de Flor y con su esposo dio pie a rumores maliciosos. La gente empezó a murmurar, a especular. Todo comenzó cuando Flor estaba casada con Paco Malgesto, su segundo esposo. Durante sus extensas giras, que en ocasiones la alejaban del hogar por hasta 6 meses, Enriqueta se hacía cargo de los niños. Lo hacía por amor, por deber, estaba ahí para ellos y para él. Pero ser vista con frecuencia en público junto a Paco y los niños encendió una chispa peligrosa: los chismes. La gente comenzó a susurrar que tal vez Enriqueta y Paco eran algo más que cuñados, que quizás había algo entre ellos. El tipo de titulares y especulaciones que pueden pudrir la confianza desde adentro. Y cuando Flor regresó de una gira, no se sentó a preguntar con calma. Confrontó a su hermana, furiosa, herida, desconfiada. ¿Por qué dice la prensa esas cosas de ti y de Paco?, le preguntó. Y en ese instante, todo se vino abajo. Puedes imaginar el dolor de esa conversación. Enriqueta, aún tambaleándose, intentó explicar. Dijo, «Tú sabes cómo es la prensa, inventan cosas, como cuando dijeron que tú andabas con Luis Aguilar, como cuando decían que estabas enamorada de Antonio Aguilar». Pero Flor no lo negó. De hecho, respondió con una frase que, en la cultura mexicana, dice más que 1000 palabras. Cuando el río suena, es porque agua lleva. Eso fue toda la confirmación que Enriqueta necesitaba. Sí, los rumores sobre Luis Aguilar, frecuente coestrella de Flor y cantante de renombre, tenían algo de cierto. Había habido un romance, y más adelante el amor con Antonio Aguilar, su futuro esposo, también era real. Pero el problema no era el pasado de Flor. El problema era que ahora, Flor no sabía distinguir entre el escándalo y el sacrificio. No podía ver que su hermana solo había querido ayudar. Enriqueta abrió su corazón en esa entrevista. Dijo que fue acusada injustamente, que lo único que quiso fue proteger a sus sobrinos mientras su madre estaba ausente. ¿Y qué recibió a cambio? Acusaciones, distancia, silencio. Hasta me etiquetó como su enemiga, dijo Enriqueta, y dejó de hablarme un tiempo. Ahora viene la parte que más duele. Enriqueta lo dijo sin rodeos. Ella tiene 5 hijos de 5 maridos, yo tengo 3 de un solo esposo. No era un juicio, era frustración, desilusión, tal vez incluso dolor, porque había vivido su vida tratando de hacer lo correcto, y aún así al final, fue retratada como la villana en una historia donde solo quiso ser la cuidadora. Pero esto es lo que más admiro de Enriqueta. No permitió que la amargura la definiera. Dijo, como soy tan buena hermana, lo superé. Eso, justo eso. Es grandeza, es fortaleza. Esa era la clase de mujer que fue. Alguien que soportó el dolor en silencio, que amó con fuerza y que nunca dejó de ser fiel a sí misma. Después de que pasó la tormenta inicial de rumores que la vinculaban a Paco Malgesto, el segundo esposo de Flor Silvestre, las cosas solo se complicaron más.
No mucho tiempo después de aquel malentendido tan doloroso, Flor hizo algo que nadie esperaba. Dejó a su esposo, dejó a sus hijos, y se fue con Antonio Aguilar. Así, de pronto, ella y Antonio se convirtieron en escándalo, en ese tipo de historia de tabloide que deja al público con la boca abierta. No solo se enamoraron, dejaron todo atrás para estar juntos. Ahora imagina ser Enriqueta, aún tambaleándose por las acusaciones falsas, todavía cargando la responsabilidad de cuidar a los hijos de Flor y luego ser llamada, por el propio Paco, para ayudar una vez más. Porque los niños ya la conocían, confiaban en ella, era más que una tía, era el ancla cuando su mundo se venía abajo, y lo hizo, ayudó, pero también tenía su propia carrera, sus propios sueños, su propia voz. Así que comenzó a hacer giras, tratando de equilibrar el arte con la responsabilidad, el corazón con la ambición. Eventualmente, hubo un destello de reconciliación. Ella y Flor empezaron a recomponer las cosas, o al menos, eso parecía. Pero una visita lo cambió todo. Enriqueta recordó cómo fue a la casa de su hermana, solo para que Antonio Aguilar, sí, el mismo hombre por el que Flor dejó todo, hiciera lo que parecía un cumplido inocente. Algo ligero. Algo tal vez incluso respetuoso. Pero Flor no lo vio de esa manera. Estaba furiosa. Y lo que dijo a continuación hirió profundamente. Miró a su hermana y le dijo, «Por favor, ya no vengas más a mi casa». Luego añadió, «Ya me diste un marido, no quiero que me des uno segundo». Fue una acusación cruel. Una que volteó toda la historia de cabeza. Flor había elegido irse, elegido perseguir el amor, sin importar las consecuencias. Y sin embargo, echó la culpa a Enriqueta, que solo había intervenido para recoger los pedazos. Ese momento marcó el fin de cualquier cercanía real entre ellas. A partir de ahí, Enriqueta eligió la distancia. Se centró en su música, dejó de frecuentar a los mariachis y se lanzó a su propio camino. Y gracias a Dios lo hizo. Porque el destino tenía algo increíble esperando por ella. Juan Gabriel. Sí, ese Juan Gabriel. Cuando estuvo preso en Lecumberri, Enriqueta intervino para ayudarlo a salir. Ella creía en él, y a cambio él le escribió canciones, canciones que revivieron su carrera. Su voz iluminó discos de nuevo, y mientras su vínculo con su familia se desvanecía en el trasfondo, su camino como artista encontró su ritmo. Pero no nos engañemos, ella nunca dejó de amar a sus sobrinos. «¿Por qué querría quedarme donde no soy bienvenida?», dijo una vez. Y sin embargo, llevaba a esos niños en su corazón. Siempre. Porque para Enriqueta, la familia significaba algo, aunque doliera. Y a sus ojos, la coquetería de Flor, su hambre de amor y admiración, había marcado gran parte de su vida. Describió cómo Flor había abandonado a su primer hijo, Dalia Inés, durante su matrimonio con un argentino. Enriqueta fue quien también se encargó de ella, cuando Flor se iba de largas giras y parecía olvidar la vida que tenía en casa. Y eso no fue todo. En esas giras, el nombre de Flor se vinculó a algo más que música. Enriqueta recordó escuchar de colegas que Flor había tenido relaciones con varios artistas, Luis Aguilar, Javier Solís, incluso el querido cantante argentino Leo Dan. Había historias de besos en los camerinos con Javier, romances torridos con Leo Dan durante las giras en caravana de los 70. Algunos incluso dicen que la canción de Leo Dan, Esa pared, fue inspirada por Flor, quien era mayor, deslumbrante y absolutamente magnética. Flor conocía su poder. Cuando los hombres la admiraban, ella se derretía. Los cumplidos eran su debilidad. Y luego estaba Julio Iglesias. Enriqueta contó cómo Flor estaba tan prendada de él que le rogó a Antonio que la llevara a uno de sus conciertos en Puerto Rico. Y lo hizo. Porque a pesar de todo, Antonio la amaba, aunque él no fuera el que tomaba las decisiones. En su matrimonio, Flor llevaba los pantalones. Ella controlaba la narrativa.
Y cuando los celos estallaban, estallaban con fuerza. Ella podía engañar a Antonio, claro, pero que ni se le ocurriera mirar a otra mujer. Según Enriqueta, lo que su hermana hizo, Flor Silvestre, fue mucho más escandaloso de lo que el público jamás vio. Todos estaban mirando a la persona equivocada. Mientras Enriqueta era objeto de susurros por supuestamente acercarse demasiado a su cuñado Paco Malgesto, la verdadera tormenta ocurría tras bambalinas. Flor no solo cantaba con el corazón en esas caravanas famosas, estaba viviendo rápido, apasionada y, bueno, imprudentemente. Una de sus compañeras más cercanas en esas giras, nadie más que Lucha Villa. Ahora Lucha, tan extravagante como ardiente, no solo era una colega, era una mujer con su propia vida amorosa enredada, especialmente cuando se trataba de José Alfredo Jiménez, el poeta mexicano del corazón roto con sombrero charro. Su romance fue legendario y posesivo. Lucha dejó muy claro: bésate con quien quieras, Flor, pero no te atrevas a tocar a José Alfredo. Es mío, bueno, mío y de Alicia Juárez. Pero eso es todo, no se permiten cuartos. Y durante un tiempo, Flor respetó eso, por lealtad o tal vez por miedo. Lucha no era alguien a quien se pudiera cruzar fácilmente. Pero aquí es donde las cosas toman un giro salvaje. Mientras José Alfredo estaba ocupado manejando sus propios líos, Lucha decidió jugar su carta de venganza. Se casó con un hombre más joven, Arturo Durazo, un guitarrista de los Absent Boys. No era amor, era estrategia. Quería hacer que José Alfredo se pusiera celoso. ¿Y quién fue su padrino de bodas? José Alfredo mismo. Hablamos de un momento incómodo. El matrimonio duró apenas 3 meses. ¿Por qué? Bueno, según lo que Enriqueta le dijeron, y ella lo escuchó directamente de quienes estuvieron allí, Lucha sorprendió a Flor Silvestre y a Arturo en una situación íntima. Sí, con su recién estrenado marido, en el Teatro Blanquita, para colmo. El escándalo fue demasiado. Arturo afirmó que fue Flor quien lo sedujo, pero Lucha no se lo creyó. Terminó con todo allí mismo. La enfrentó, exigiendo respuestas. ¿Por qué te metiste con mi marido? Y Flor, la clásica Flor, tan tranquila como siempre, respondió: me dijiste que me alejara de José Alfredo, y lo hice. Pero nunca dijiste nada de los chicos. Y así, la línea entre el amor y la traición se desvaneció. Porque, seamos realistas, estas eran mujeres con sangre caliente y corazones que no jugaban según las reglas. ¿Y Lucha? Lo desvió con el agudo ingenio por el que era famosa. Ese chico, por favor, necesita enseñanza y no estoy aquí para ser la maestra de nadie. Te lo dejo a ti, envuelto y listo. Estaba herida, claro, pero no iba a dejar que nadie la viera sangrar. Ahora, aquí está el truco. Flor nunca negó nada de eso. No se declaró inocente. De hecho, le contó a la gente, incluyendo a Antonio Aguilar, todo. Esa era su forma de mantenerse en control. Le dijo: sí, hay besos, hay abrazos, pero son solo parte del trabajo. Te lo digo primero, para que no tengas que escuchar lo de los chismes. Fue estratégico, calculado, y francamente, algo brillante. Porque mientras ella era afectuosa con los chicos de la caravana y generaba drama, también estaba creando la imagen de la esposa perfecta en casa. Tenía a Antonio, la familia, la imagen respetable. Pero afuera, en la carretera, ella era salvaje, indomable, sin disculpas. Y esa es la parte que más sorprendió a Enriqueta, porque a pesar de toda la elegancia de Flor, toda su fama y compostura, detrás de escena, ella estaba rompiendo corazones y quemando puentes. Enriqueta no podía entender cómo alguien podía vivir de manera tan imprudente y seguir queriendo ser vista como una dama de sociedad. Ahora, quiero ser justa aquí. Estas mujeres fueron pioneras, precursoras. Vivieron bajo el escrutinio de toda una nación y aún así estaban tratando de encontrar amor, felicidad e identidad en un mundo dominado por hombres.
Eso no excusa la traición, pero nos ayuda a entenderla. Eran seres humanos imperfectos, poderosos, complicados, como todos nosotros. Flor Silvestre fue una mujer que no podía ser encasillada. Y Enriqueta, su hermana, su sombra, su espejo, pasó años limpiando detrás de ella, soportando en silencio mientras todos miraban hacia otro lado. Si este vistazo tras el telón te conmovió, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones, porque aquí contamos las historias reales detrás de las leyendas. Y dime en los comentarios, ¿fue Flor Silvestre una víctima de sus pasiones o una maestra de su imagen? Ese es el final del video de hoy, y nos vemos pronto en otro episodio candente.